El apagón pedagógico lo entendemos como la virtual eliminación de los soportes de una pedagogía transformadora, porque la educación encierra en sí misma el germen de la transformación, la modificación fundamental de la sociedad para convertirla en una sociedad justa, humana. La eliminación que observamos en marcha de este objetivo se manifiesta como resultado del control que los organismos multinacionales están asumiendo cada día en mayor medida sobre el proceso educativo. De manera que tenemos algunas décadas en las cuales el discurso supuestamente educativo descansa en la valoración, en la aplicación y en la multiplicación de elementos que no son propiamente educativos, que responden, por ejemplo, a mecanismos gerenciales, que responden a los objetivos que definen los organismos multinacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que son quienes a través de programas de asistencia, a través de ofertas de becas, a través de financiamiento de proyectos, están copando el espacio educativo, desplazando a nociones claves como el maestro, la escuela, el alumno, el entorno, las posibilidades de transformación social. Esto se manifiesta con mucha fuerza en los informes de los llamados organismos que deberían defender la educación. Por ejemplo, la UNESCO, por ejemplo, la OEI en el caso de América. Y estos organismos en su instructivo, en su cónclave, en su congreso, en los materiales que impulsan y distribuyen, están respondiendo cada día en mayor medida a los dictados de estos órganos multilaterales que hemos identificado. Por ejemplo, en los congresos impulsados recientemente por la UNESCO, la voz cantante no la han llevado los educadores, no la han llevado los rectores o los representantes de los organismos educativos, ni siquiera los representantes de los gobiernos que tienen que ver con la educación, digamos los ministros del ramo, sino que han sido los gerentes, los presidentes, los representantes de estos órganos multilaterales. En consecuencia, la variable propiamente educativa, los elementos propiamente pedagógicos han pasado a un segundo plano o en muchos casos han sido sustituidos. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado aproximadamente desde la década de los 70 del siglo pasado que se viene imponiendo lo que se llaman los discursos curriculares, las transformaciones del currículo, las modificaciones en el currículo, que han tenido efectos nocivos en América. Por ejemplo, el desmantelamiento de las instituciones educativas, la sustitución de las escuelas técnicas, el anquilosamiento de los institutos pedagógicos y la eliminación de las escuelas normales. De manera que ellas son sustituidas por el desmembramiento, por sectores, por elementos sustitutivos. La escuela técnica, por ejemplo, empezaron a declinar
y empezó a surgir lo que llaman la educación para el trabajo, que en ningún momento va a equipararse con el enorme reservorio que significan históricamente las escuelas técnicas. Lo mismo ocurre con las escuelas normales, que por ejemplo en muchos países han sido sustituidos sin la evaluación, sin la estimación de impacto, sin la valoración de su resultado por lo que llaman las instituciones de educación universitaria. Y eso ha llevado a una confusión de fines, a una sustitución de mecanismos, a una improvisación de procedimientos. Nosotros nos preguntamos, ¿en qué parte del discurso curricular tan en boga aparece, por ejemplo, la didáctica? ¿En qué componente del discurso curricular en boga aparece el estudio de las pedagogías nacionales y la pedagogía continental? En definitiva, para nosotros, el apagón pedagógico significa la sustitución de las variables educativas, de las variables propiamente pedagógicas, del actuar de los maestros, del impacto de las escuelas por las conveniencias que surgen del dictado de los mecanismos económicos y de los entes multilaterales, que responden a los grandes complejos financieros y nunca a las expectativas nacionales, locales y mucho menos al desarrollo del ser humano en toda su potencialidad. La formación del individuo, que responde a principios particulares conectados a los organismos multilaterales, ha sustituido la preparación, la capacitación del ser humano.